el mismo efecto entre el Estado y el sector privado. De todas formas, toda política monetaria acomodaticia que permita un incremento en el nivel de precios es una situación muy inestable. Léase Estados Unidos, ¿verdad, colegas? Pues genera unas expectativas alcistas que pueden desembocar en una espiral inflacionista. La política económica más adecuada para combatir un proceso inflacionario de este tipo es lograr el consenso entre los distintos agentes económicos. En este sentido, si se trata de una inflación por pugnas internas, falta de acuerdos, por ejemplo, en materia de negociación entre sindicatos y patronales, la política de rentas ha sido un instrumento muy utilizado en algunos países y épocas, desde la Segunda Guerra Mundial. Si se trata, por el contrario, de factores internacionales, el consenso político parece asimismo la vía más adecuada como elemento complementario de la ya apuntada política de rentas. Bien, colegas, como ven, hay toda una serie de factores que pueden incidir en el contexto de una inflación. Y por último, acotaban ahí la fuerza que tienen los sindicatos, y eso se puede ver en Argentina, ¿verdad? Ustedes, donde sí efectivamente hay una fuerza, pero verdaderamente grande, y eso trae como consecuencia rigidez en la estructura de salarios y las indexaciones y las inflaciones que han tenido que sufrir ellos, pues como consecuencia del fenómeno de los sindicatos. Bien, colegas, entonces ahora pasaríamos a conversar un poco eh, acerca de la inflación que ya empezaba a ceder en Guatemala y ya empezó a ceder en Estados Unidos, y no obstante que las tasas de interés están relativamente altas y la de nosotros se ha quedado a medio palo, que no puede ser en el largo plazo ni la tasa alta de Estados Unidos ni quedarnos nosotros con una tasa muy diferenciada. A ver, ¿por qué no podemos quedarnos con una tasa muy diferenciada? Rainieri, ¿me podría indicar? A ver, Débora Eunice, ¿por qué razón no podemos quedarnos con una tasa de Banco de Guatemala más baja que la tasa que la Reserva Federal ha venido anunciando y ha venido ajustando constantemente? Buenas noches, licenciado. Pues creo que en temas de inversión financiera eh, les traería más cuenta invertir en el extranjero que aquí, porque la tasa de rendimiento sería más baja. Sí. ¿Y eso qué significaría para los bancos del sistema, para la balanza de pagos de Guatemala? Fuga de capitales. Correcto, exactamente. Ese es un riesgo en el largo plazo, por lo que no se puede mantener este tipo de políticas demasiado tiempo, porque hay una brecha, un sesgo ahí anti-inversión que nos puede perjudicar en el largo plazo, ¿verdad? De ahí, segundo, eh, Alma, ¿me podría decir a usted qué podríamos hacer para combatir la inflación que viene del exterior en en el precio de los productos, en las materias primas, etcétera, etcétera? A ver, Neri, echémonos una magistral ahí de qué debiéramos hacer.
Por favor, Emilio, adelante. Licenciado, disculpe, en opinión mía, considero que la inflación importada es muy difícil de contraatacar, porque es un factor externo a nuestra economía, no podemos, prácticamente es como una tasa, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, es muy, lo único que podríamos hacer políticamente, considero yo, es pedirle a Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial, en el caso de que estemos hablando de Guatemala, que controle su inflación, ¿verdad? Pero considero que, bueno, tal vez podríamos comerciar con más, con otros países que no estén afectados, por ejemplo, como Estados Unidos, pero entonces ya entran otras situaciones, ¿no? Es correcto, ahí usted hace un análisis parcial, pero por ejemplo en la pandemia que los precios internacionales a nivel mundial fueron inflacionados como consecuencia del precio del transporte. Ahí todos fueron afectados, entonces no hay tales de que usted se deja de comprarle a Estados Unidos y se va para otro lado, ¿va? Porque de todos modos le aparece lo mismo. Y lo más preocupante, colegas, es que las industrias básicas son las que al sufrir una inflación generan un encadenamiento interno. ¿Cómo se da? Vean pues, veamos un ejemplo muy sencillo como el combustible. El combustible es importado y se paga a su precio y es caro cuando está inflado y es inflación. Pero ¿qué ocurre internamente con el precio del combustible? Se le traslada a todos los productos porque trae como consecuencia que el flete interior se encarece, ¿verdad? Entonces eso trae como consecuencia una inflación que se le llama de segunda vuelta. ¿Por qué? Porque le transmite su grado inflacionario del combustible al pan, al azúcar, los frijoles, el médico, etcétera, etcétera. Todo el mundo se inflaciona. Entonces, esa inflación se llama de segunda vuelta. Miren esos factores qué interesantes son. Ahora, ¿cómo afecta el crecimiento económico la inflación, colegas? Luis, yo creo que usted quería hablar. Sí, licenciada, yo no sé si era una propuesta, pero digamos cuando la inflación, sobre la inflación portada, digamos que tal vez para combatir eso no se podría hacer, dado que son precios elevados en cuestión de aranceles, disminuir tasas de impuestos o incluirnos en tratados de libre comercio, pero no sé si eso podría llegar a tener, digamos, un efecto significativo. Fíjense que suena muy bien lo que usted está diciendo, habría que probarlo, ¿ah? Pero generalmente vemos nosotros la apreciación que hay hasta hoy, es que esa inflación es difícil de combatir, Luis, ¿verdad? Porque podría ser, como usted dice, convenios allá, pero antes de que se dé la inflación, ¿verdad, Luis? O sea, ex antes, convenios que tengan determinadas cláusulas ahí de condicionalidad cruzada en la que salgamos beneficiosos, pero yo creo que también los países que firmen el convenio con nosotros andan buscando también ventajas competitivas, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido. Todo el mundo anda buscando su beneficio, ¿verdad? Pero suena, Luis, suena que podría ser interesante. Por favor, Emilio. Voy a decir algo un poquito disruptivo, licenciado. No importa, Em, dele. yo, si tuviera un poder que no existe, creo yo, es que fijaría precios. Los fijaría con la industria menos eficiente. Por ejemplo, en el caso de que estemos hablando del petróleo, otras industrias u otros países no podrían subir el precio del petróleo o tendrían un tope del país que menos eficiente es para sacar ganancias. No les estoy cartando la ganancia. Sin embargo, ahí sí me estoy echando a odiar por todos los empresarios y casi todo el mundo, ¿va? Y Por ahí podría supuesto. controlar un poquito yo la inflación, pero estoy consciente que me traigo otros problemas atrás, ¿va?
que no se han analizado al 100%. Es que es cierto, y vean otra cosa, mire qué interesante la puerta que usted abrió ahorita. ¿Qué sucedió cuando los chinos estaban importando todas las cantidades de hierro del mundo para hacer esa su gran represa que hicieron? ¿Qué pasó con la materia prima hierro, colegas? Se encareció. Subió de precio. Sí, se encareció para todos, ¿va? Ustedes, y la construcción se fue, pero verdaderamente impresionante, ¿verdad? Entonces, no sé cómo hay evolucionado los precios, interesante, pero es lo que usted dice, Edson, se da cuenta. Desgraciadamente los mercados de las industrias básicas son monopólicos, ¿verdad, Edson? En el sentido de que somos muchos compradores y pocos vendedores, ¿verdad? Entonces eso trae como consecuencia que ellos generen un dumping porque se ponen de acuerdo todos con relación al precio y entonces nos resultan abrochando de un lado para otro, ¿verdad? Suele suceder, pero hay que pensarlo. Luis tiene razón y usted también hay que fumársela, ¿verdad? La verdad es que en estos andares hay que ser disruptivos, como usted decía, Edson. Hay que pensar definitivamente en hacer cosas totalmente diferentes. Colegas, pensar, por ejemplo, en el uso de energía eléctrica, pensar en ¿cómo se llama? En energía generada con productos de plantas, de semillas de plantas. O sea, pueden suceder tantas cosas, ¿verdad? Eso y Emilio, que nos pueden permitir de alguna manera ir paliando circunstancias. Y así puede ser con el hierro, puede ser con la harina, puede ser con las industrias básicas, ¿verdad? Colegas, Sheila ya tiene el primer laboratorio ahí para entregárselos y por favor el 29 de septiembre tienen que entregarlo. Cada día que se atrasen son 2 puntos menos sobre los 10 que tienen para hacer la zona. Les deseo muy buenas noches y Dios mediante nos vemos el próximo lunes. Que descansen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches. Buen fin de semana. Compañeros. Buenas noches a todos. Feliz